Voy a compartir con ustedes mi experiencia en Sociología General. Sociología General es una materia de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Esta materia es una materia histórica en nuestra universidad y especialmente en la facultad, desde la creación de la carrera que se llamaba en ese entonces, en 1952, Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Esta materia fue concursada por el equipo que actualmente estamos trabajando y con el que he tenido esta experiencia de cátedra en el 2017. Concursé la titularidad en mi caso y quedó con un equipo conformado con la titular, un adjunto que ya venía de hace años trabajando y 2 JTPs más un ayudante de primera. Las primeras problemáticas que tuvimos en analizar para decidir sobre cómo trabajar la materia fueron justamente nuestra posición como docentes dentro de la clase. Lo pusimos en discusión desde el primer día, no queríamos hacer clases expositivas, ya teníamos algunas experiencias y algún diagnóstico de la cátedra, en general que la gente no hacía la cátedra, se cursaba, los estudiantes, las estudiantes, pero no rendían, no hacían los exámenes finales. Así que bueno, tomamos la decisión de continuar con un formato de promocionalidad que ya se estaba dando en la facultad y especialmente hacía un año en la cátedra, y además nos pusimos de acuerdo en no hacer clases presenciales. Clases expositivas. Esta problemática que tuvimos desde el primer día de resolver en este grupo de 5 personas nos llevó a armar un dispositivo complejo que es el que quiero compartir con ustedes y con el que hemos tenido buenos resultados, pero muchos emergentes y nuestra forma, digamos, de escriturar y de escribir la experiencia cada año nos ha servido para analizar qué pasa ahí. Las clases expositivas las pasamos a conversatorios y los invitamos a los estudiantes, a las estudiantes a hacer lecturas anteriores a entrar al conversatorio y entrar con esquemas escritos de la actividad que teníamos de la lectura o de la temática que teníamos para trabajar. Para esto nos dividimos además en 4 grupos de trabajo. Y acá otra cuestión que me parece buena tematizar, que es cuál es el lugar de los JTP, cuál es el lugar en la horizontalidad de la cátedra. Entonces construimos 4 grupos de trabajo con los estudiantes en forma aproximadamente, digamos, de misma cantidad de estudiantes para cada grupo. Esta fue una de las modalidades de la cátedra que nosotros le llamamos conversatorio. Entramos a conversar y el profesor es el que coordina la cátedra, el que coordina el grupo, el que desentraña o ayuda a los estudiantes, las estudiantes a desentrañar aquellas lecturas que hicieron previas a entrar al conversatorio. Por lo tanto, esto nos permitió correr la clase expositiva, que era una de las cuestiones que teníamos problema. La cátedra ha quedado construida en 4 ejes. Trabajamos clásicas y clásicos de la sociología en la primera unidad y sus contextos de producción. En la segunda unidad, la sociología latinoamericana. En la tercera unidad, la desigualdad como foco de trabajo. Y en la cuarta, lo institucional o la institucionalidad en la sociología y en la ciencia política, temática que había quedado también perdida en el tiempo y que ya no se estaba trabajando. Así quedaron los ejes y nuestra propuesta a los estudiantes fue también proponerles hacer algunos prácticos escritos en modo domiciliario. El primer práctico que comenzamos allá en el 2017 y que hemos repetido es el contexto de los autores y las autoras. Les ayudamos a través de gráficos, las invitamos a trabajar líneas de tiempo donde coloquen las biografías de las autoras y los autores y que la complejicen con otras líneas de tiempo comparadas en el propio contexto del autor, en Europa. En general, las y los clásicos de la sociología son europeos, y que puedan compararla con la línea de tiempo en Latinoamérica. Para así en el segundo eje, en la sociología latinoamericana, ponemos justamente en cuestión o en crisis esta idea, digamos, ¿no?
Bueno, los prácticos fueron otra situación que nosotros provocamos, digamos, ¿no? Estos prácticos, además, después de presentados en forma escrita, lo tematizan y lo presentan en forma oral en sus grupos. Y el segundo práctico que también me es interesante compartirles, trabajamos sobre un mapeo de problemáticas latinoamericanas, porque nos dimos cuenta en ese 2017 que estábamos en un contexto de la grieta, comenzaba a ser una problemática en la Argentina el tema de la grieta, y nosotros propusimos que la transfiriéramos, la grieta en el orden capitalista, a todos los países latinoamericanos. Hicimos un sorteo de países y a cada estudiante le tocó, a cada estudiante o cada grupo de 2 o 3 le tocó un país, y nos dimos cuenta que no conocíamos Latinoamérica, que habían países directamente que pasaban inadvertidos para nosotros los profesores y también para los estudiantes, las estudiantes. Así que eso lo hemos repetido a lo largo de los años. En el segundo eje hacemos ese sorteo de países y cada uno profundiza en la historia, en la situación actual, en las condiciones sociales y económicas, con alguna temática en especial. Algo que surgió de este trabajo que fuimos haciendo fueron temáticas emergentes, que ahora también enseguida se las quiero contar, porque para nosotros han sido como temas a cada año a tener en cuenta, y ya las hemos agregado, las involucramos, digamos, en nuestras tareas. Y el tercer eje de este dispositivo complejo, como le decimos, es el análisis del caso. Nosotros ponemos en práctica un caso y lo transversalizamos a lo largo de toda la materia, que es semestral y está instituida en el segundo semestre del año. El análisis del caso en la primera instancia, en el 2017, lo hicimos solo de la unidad 3 y la unidad 4, y después nos dimos cuenta que tenía una producción muy interesante, ¿no?, de sentidos y de poner en práctica la bibliografía. Entonces ahora el caso, estamos trabajando una película, lo ubicamos desde el primer día de clases hasta el último día de clases. Ese sería como la tercera pata del dispositivo. Y la cuarta son las jornadas de integración, que nosotros les llamamos jornadas de integración teórica, práctica y de intervención. Disponemos una semana en noviembre en la facultad, en todo el edificio de la facultad, para poder hacer una intervención de todo lo que se vino trabajando en el semestre. Y la intervención, bueno, ha tenido como diferentes connotaciones, pero han construido juegos, pequeñas dramatizaciones, algunas instalaciones. Por ejemplo, cuando apareció el tema de la cheta de Nordelta, que bueno, se deben acordar, todavía no se ha rehecho, ¿no?, la temática. Unos estudiantes armaron justamente como una playita frente al decanato, ¿no? Había quedado como frente al decanato de la facultad, y invitaban a la gente que entraba a la facultad a ver estadísticas sobre la pobreza, desigualdad, para deconstruir justamente esos discursos que en ese momento eran, digamos, discursos muy mediáticos. Entonces esa jornada la hemos repetido, nosotros vamos teniendo como un dossier de fotografías de las jornadas que vamos haciendo en la facultad, pero tienen la intención de que estos y estas estudiantes que estudian la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública puedan intervenir el espacio público desde la mirada científica o desde la mirada de las autoras que estamos trabajando, y desde las propias prácticas y discusiones. El emergente que nosotros vamos construyendo en nuestras cátedras son qué pasa con esos temas que se traen del contexto o son institucionales, pero en general del contexto, y terminan siendo como focos del aprendizaje. En este caso, bueno, uno es el que nos nombré recién, pero también hemos tenido otros como la desaparición y después muerte, ¿no?, de Santiago Maldonado. Ese fue uno de los temas.
plan maestro, que fue otro de los temas sobre discusión de la educación, la grieta fue otro tema, y bueno, por supuesto estos últimos 2 años ha sido la pandemia, donde hemos movido todo este dispositivo que yo les estoy contando a el formato, digamos, presencial sincrónico. Nosotros hemos organizado las mismas 4 comisiones y trabajamos en diferentes horarios con las y los profesores que formamos parte del equipo. Bueno, ese es el dispositivo. Para nosotros, nuestros aprendizajes acerca del dispositivo tienen que ver con el trabajo de grupalidad de Marta Souto y con el dispositivo analítico de Lidia Fernández. Son como las 2 autoras que nosotros siempre vamos a consultar, digamos, ¿no? Sus textos, sus propias experiencias para reconstituir el dispositivo. Bueno, ¿qué les quiero contar a modo de reflexión de lo que nos pasa con este formato de la materia? Una es la horizontalidad. O sea, ¿qué pasa en las cátedras universitarias cuando nosotros proponemos trabajo horizontal en los grupos con nuestros propios colegas dentro del equipo? ¿Y qué pasa con la horizontalidad del discurso con las y los estudiantes? Sabiendo de antemano que la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es de los profesores en particular, pero que esta forma de invitar al estudiante a ser activo en las clases y en las propuestas lo pone en otro lugar en la relación de poder con los profesores y profesoras. Para nosotros esta es una temática bien importante de la materia y que tratamos, digamos, no solamente de discutir entre el equipo, sino también de posicionar al sujeto, ¿no? La materia estaba en 3er año y ahora pasó a primero cuando nosotros nos hicimos cargo del equipo, y esto también tiene una particularidad, que son gente muy joven la que cursa la materia. El segundo aspecto es el tipo de clase. Siendo que la clase universitaria casi siempre, o por lo menos lo que nosotros aprendimos como estudiantes, era la clase expositiva. Darle el vuelco a la clase expositiva por una actividad o una propuesta, digamos, de actividad del estudiante no ha sido nada fácil, sobre todo porque nosotros, los profes, inmediatamente en el conversatorio, nuestra primera intención es ponernos a exponer, ¿no? Y la regla del dispositivo, por lo menos la que hemos fundado en el equipo de cátedra, es escuchemos qué leyó el estudiante, ¿no? ¿Qué leyeron? Y a partir de lo que esa profundización, esa focalización en lo que la lectura les llevó a cada una, a cada uno, desde ahí desentrañar el texto. Es todo un ejercicio muy fuerte. Otras son las evaluaciones, porque no les conté, pero nosotros no ponemos nota, sino ponemos comentarios, hacemos un tipo de rúbrica, y eso también para nosotros ha sido una discusión hacia el interior del equipo, porque, bueno, ¿cómo pasamos esta rúbrica, este comentario, a una nota final? Es como, bueno, todos los años vamos, digamos, transitando un lugarcito. Y lo último es el lugar de la disciplina, qué pasa con la ciencia política y qué pasa con la sociología en contextos actuales. Les quiero contar que nosotros ya tuvimos la primera clase presencial este año en el 2021, el miércoles pasado, jueves pasado. Hicimos una actividad de reconocimiento de la facultad, las y los estudiantes caminaron por el edificio de la facultad, luego pudieron dibujar, habíamos preparado afiches y marcadores, y también habíamos preparado tapabocas y demás, y alcohol para los que no tuvieran o los que se le caían tener. Bueno, dibujaron cuál era su lugar, sus expectativas, sus miedos al volver a la facultad, y para nosotros nos ha traído todo un nuevo material que seguramente tendremos que rescatar, y estamos analizando esos afiches con las y los estudiantes. Les cuento algunas características. Los estudiantes se dibujaron afuera de la facultad. En todos los dibujos el edificio fue un gran edificio y ellos chiquititos, grandes, con otros, pero estaban afuera de la facultad. Y eso para nosotros es ahora una nueva, digamos, un nuevo incentivo a preparar otros tipos de dispositivos que los incluyan en su militancia, ¿no? Esta es una facultad donde se milita mucho, donde está la mesita, donde cada texto pasa a conversarse en los pasillos, y bueno, para ellas y ellos ha sido
un año y medio de pérdida en este sentido, así que para nosotros es una reconstrucción. Y otra cosa que nos llamó la atención es cómo las y los estudiantes dibujaron sus expectativas a corto plazo. Ya no era tanto de la problemática que iban a hacer con su título o recibirse, sino qué pasaba cuando llegaban a la facultad y cuando se encontraban con otras y otras, y también la dificultad de poder sacarse el barbijo, presentarse, que ese era el dispositivo. Cuando presentaban su afiche se sacaban el barbijo y se presentaban, y ahí muchos demostraron que estaban con algunas inseguridades, cosa que con el Zoom o el Meet no había pasado. Así que, bueno, para nosotros esos son algunos puntos que queremos tematizar en nuestros encuentros de cátedra. Gracias, y gracias al espacio curricular Seminario Análisis de las Prácticas de Enseñanza de la Maestría en Docencia Universitaria de la UBA, en la figura de Cecilia Durantini, que nos invitó a hacer este video. Espero les sirva.